Agradecidos con su audiencia, pasamos al segundo tema de las entrevistas de esta noche y es que la Corte de Constitucionalidad y la Sala Primera de Mayor Riesgo emitieron resoluciones a favor de personas pertenecientes a los partidos de la Unidad Nacional de la Esperanza y del FCN, señaladas por el Ministerio Público de haber participado en el esquema de financiamiento electoral ilícito. De acuerdo con la Fiscalía, estos fallos podrían afectar varios procesos penales que se relacionan con investigaciones de financiamiento electoral, recordando que fue precisamente la persecución del delito de financiamiento electoral ilícito la que permitió la desarticulación de redes criminales y de estructuras que operaban tanto dentro de los partidos como en sus financistas. Es así como entonces ahora discutimos precisamente las repercusiones de estas decisiones tanto de la Corte de Constitucionalidad como de la Sala Primera de Mayor Riesgo. Para ello nos acompañan el ingeniero José Carlos Ortega, analista político, y el doctor Carlos Hoffman, consultor político. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gusto de verlos. Buenas noches a ambos, pues qué gusto, licenciado Ortega, si usted nos puede empezar dando pues un poco su opinión respecto a este panorama, respecto a lo que ya introducía Christians, ¿cuál es su opinión al respecto de estos fallos a favor de la FCN y la UNE? ¿Cómo evalúa usted estas resoluciones? Bueno, yo primero no iba a empezar así, pero voy a hacer una aclaración. En ningún momento es a favor de personeros o partidarios afiliados de la UNE y del FCN. En este caso es para unos financistas de la UNE, que es una cosa completamente diferente. Un padre, un hijo y que cabalmente del candidato a vicepresidente que no ganó la elección de la UNE, y del lado del FCN son también tiene que ver con el financiamiento de los fiscales, y no es gente que tampoco haya pertenecido a FCN Nación. Yo creo que hay un punto importantísimo a resaltar con los dos fallos, y los dos fallos tienen que ver con la incapacidad del Ministerio Público de hacer los casos correctamente, una arrogancia completa al haber tramitado todos estos juicios por la vía de los medios de comunicación y haber dado la impresión de que tenía unos casos bien planteados y que en realidad ni estaban bien planteados, ni utilizaron la ley correctamente, y utilizaron artimañas para llegar a lo que en ese momento eran unas acusaciones que hoy por hoy, sí, y en diferentes casos vamos a ver, porque en los dos casos la totalidad de la magistratura vota en concordancia. Doctor Hoffman, para ir por partes, el primer caso que valdría la pena analizar es el que tiene que ver con el de la Unidad Nacional de la Esperanza, en donde la Corte de Constitucionalidad pues refiere que dos implicados, como ya bien refirió el ingeniero Ortega, dos implicados en el financiamiento, no necesariamente miembros del partido, familiares del candidato vicepresidencial de la UNE, son beneficiados con el hecho de no podérseles aplicar el 407O del Código Penal. Pero hay que recordarle a la audiencia que en el 2018 el Congreso de la República reformó el artículo 407N, que en alguna medida fue el que había sido utilizado para plantear pues el caso que, como en criterio del ingeniero Ortega, no fue bien planteado por el Ministerio Público. ¿Cuáles son las implicaciones de esa reforma que ahora está dando estos resultados, doctor Hoffman? Yo pienso que como nadie en este momento estamos siendo testigos por primera vez de cómo realmente se captura y se construye el poder en Guatemala, y de cómo los financistas tienen un peso tan grande en los partidos políticos que terminan dando órdenes al gobierno una vez estos llegan al éxito, o a bancadas del Congreso por completo. Esta captura financiera es exactamente lo que la reforma produce. Es el impedimento, digamos, de esa captura de la clase política, y que lo que busca es limitar los poderes que usualmente fabricaban presidentes en Guatemala, y que frente a nuestros ojos estos mediáticos juicios aparecen como una situación accesible por primera vez a la población, en donde la población puede darse cuenta de primera mano de cómo se construyen estas relaciones de poder en el país.
En el caso concreto del tema de UNE, pues lo que se hace en un alcance parcial de este amparo otorgado es precisamente la irretroactividad de la ley. Eso quiere decir de que una norma futura no puede alcanzar una condición pasada, y básicamente en este sentido se da una consideración de este tipo. Por supuesto que hay mucha tela que cortar, porque también los tribunales pueden considerar esto no en la letra de la ley, sino en el sentido más amplio, que son los fallos que tuvimos antes de la captura del sistema judicial, y empezamos de hecho a tener no un Estado de derecho, sino un Estado de derecha. Y en este caso, de ver cómo incluso ante nuestros ojos se eligen jueces a medida y jueces que convienen a un statu quo que no necesariamente beneficia a los guatemaltecos en particular o en general. Creo que hemos visto por esto con ojos, digamos, un poco de preocupación, el hecho de que sea precisamente ahora y en este timing, en esta temporalidad en donde ya existió de alguna forma un abordaje, digamos, de todas estas cortes muy cuestionadas en su proceso de selección, y obviamente muy cuestionadas incluso los operadores que han llevado a esta gente a donde está. Así que independientemente del fallo, que tenemos que respetarlo, por supuesto, como guatemaltecos, sí nos preocupa el hecho de que ante la limitación, que la intención de la ley es limitar cómo se construye el poder y cómo se captura el poder en Guatemala, se esté dando pasos un poco hacia atrás desde el punto de vista relativo. No necesariamente puedo hablar de estos casos en concreto, pero que tienen como destino, de hecho, la apelación que se va a producir, que va a ir precisamente con estos jueces recién electos, esos magistrados que recién electos, que son la última instancia y que parecieran no tener tampoco, digamos, una intención de acompañar estos cambios. Es importante, creo yo, el hecho de que Guatemala está atravesando por esta situación que la comunidad internacional ve con preocupación, y que es importante también que los guatemaltecos también en parte reaccionemos y en parte manifestemos nuestra preocupación y nuestra indignación ante los procesos burdos de cómo el poder atropella los procesos que deberían ser una vitalidad democrática. Ahora, ingeniero Ortega, ¿cómo evalúa usted justamente esa reforma a la que hacía alusión Cristian del 407N que se llevó a cabo en 2018? Esa diferencia también que se hacía entre financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado. ¿Era necesaria la reforma? Digamos, ¿cuál es su análisis al respecto? Sí, ahí hay, hoy sí no voy a estar de acuerdo con nada con el amigo Carlos, porque hay varias cosas. Uno, hubo un primer fallo acerca de ese 407N de la Corte de Constitucionalidad que hablaba claramente acerca, primero, de un proceso administrativo que no se había cumplido en algunos casos, y después de la parte penal. Y en la parte penal, el 407N contenía 3 partes. El financiamiento electoral ilícito, propiamente proveniente de fuentes ilícitas, que era el primer párrafo, y en el segundo párrafo que hablaba acerca de recibir y no registrar, o sea, el financiamiento no registrado de parte de las autoridades del partido o de fuentes anónimas. Quiere decir eso, o sea, de gente que lo aportaba de forma anónima completamente. Cuando el Tribunal Constitucional, el anterior Tribunal Constitucional, sí, hace su sentencia, habla acerca de que hay que separar esto porque no, de ninguna manera se puede establecer correctamente que las tres tipificaciones, y por eso ordena al legislativo a hacer este cambio. En derecho penal hay unas cosas importantísimas, y es que debe ser textual el mandato. Y en ese segundo párrafo hablaba de la persona que recibía los fondos, si los recibía de forma anónima o si no los registraba. No hablaba acerca del donante. Entonces, cuando se hace el 407O, que ya habla acerca de los donantes, esa es una norma completamente nueva y por lo tanto es retroactiva para los procedimientos que se hicieron en 2015 y en 2011 respectivamente. En este caso se está refiriendo a un caso de 2015. La anterior Corte de Constitucionalidad
la que Carlos dice que no era cooptada, y otros podemos decir que era cooptada por otro lado, ¿sí? Ya tenía un fallo en 2019, ¿sí? A favor de otra persona que había establecido que este delito se estaba poniendo de forma retroactiva para este otro fallo en 2019. O sea, de la magistrada que anda allá por los Estados Unidos. Ese es un tema. Y del otro, este otro que es en una sala, no es en la Corte de Constitucionalidad. O sea, no tiene nada que ver con gente electa recientemente, sino que son los magistrados de una sala anterior que están resolviendo de una jueza de primera instancia que casualmente es la jueza, pues no sé si es doctora, pero la juzgadora Erika Aifán. Ella establece que tiene que eliminar la relación con las dos personas que fueron se me fue el nombre ahorita, pero de las dos personas que están siendo colaboradoras eficaces, y establece primero que una persona no puede ser colaboradora eficaz porque es persona jurídica, y la otra una persona individual, y les quita la colaboración eficaz porque su testimonio no es válido. Y ahí es donde yo hablaba acerca del Ministerio Público, porque el Ministerio Público no puede quedarse con el testimonio de una persona, sino que tiene que evidenciarlo. Si ustedes se recuerdan bien, el juez Gálvez nos lo dijo al principio. Dijo, yo no me puedo quedar con lo que el testimonio de una persona, yo me tengo que ir a las pruebas. Y el Ministerio Público no prueba lo que estas dos colaboradoras eficaces dicen. Es más, se demuestra, y esa es una de las resoluciones, está en la página 104 de la resolución, ¿sí? Habla acerca de las razones por las cuales se elimina una colaboración eficaz, y en este caso le establece que es porque no es veraz esa colaboración eficaz. Doctor Hoffman, para ir cerrando, habíamos hablado de ir por partes, para ir cerrando el caso del 407N y O. Ya el ingeniero Ortega ha sido contundente al referir de que la ley en este caso, en su criterio, es retroactiva y beneficia a aquellos que han sido señalados en casos del 2015. Si la Corte de Constitucionalidad refiere que no puede ser alguien juzgado por una norma que no estaba vigente en el momento de cometidos los hechos que presuntamente son ilícitos, entonces, ¿con qué norma se va a perseguir esos presuntamente hechos ilícitos? Porque había una tipificación de un delito, el delito estaba tipificado mal en la ley, pero estaba tipificado en el Código Penal, y entonces, teniendo en consideración que no es el derecho su especialidad, doctor Hoffman, ¿cuál es el marco entonces que servirá para esclarecer los hechos y buscar la verdad? Encantado de estar contrapuesto precisamente al argumento de José Carlos, a quien respeto mucho, por supuesto. No puedo estar más en desacuerdo con ciertas situaciones. Una norma obedece en realidad a un aspecto importante que es es precisamente la captura de los gobernantes o de los partidos políticos o de los sujetos políticos. Y lo que busca, digamos, esta reforma es ampliar esa tipificación de forma tal de que sea todavía más orientadora a la hora del juzgamiento. Pero básicamente lo que busca la norma es no ser capturados. El Estado no debe ser capturado y tampoco debe ser capturado los sujetos políticos que conformarían el Estado en algún momento dado. Evidentemente hay mucha tela que cortar y mucha situación y jerga legal a la cual no voy a meterme. En el caso concreto de la UNE, que fue lo preguntado, sí es un tema de retroactividad lo que está fallando la Corte. Y en realidad lo que hay es una medida que puede interpretarse de forma extensa o de forma concreta. El derecho permite eso, y muchos de los fallos que hemos tenido, creemos positivos, en Guatemala tienen que ver con esa interpretación extensa de la ley. Lo que busca el tipo penal es establecer precisamente ese bloqueo a esta situación que amenaza la democracia y por lo tanto el Estado de Derecho y el Estado como tal, como el Estado de Guatemala como tal. Entonces, sí, no puedo estar más en desacuerdo con el argumento, porque básicamente lo que se está viendo, digamos, es una especie de interpretación literal que busca en realidad un tipo penal que fue desarrollado después, ordenado por la Corte para delimitar mejor esta situación, pero no significa que en extenso no haya sido considerado en el espíritu de la ley anterior o en la reforma anterior.
creo que es importante, sí, el hecho de señalar de que no estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad, que deberíamos darle en este programa la duda razonable con respecto a la individualidad relativa, a la independencia relativa que pudieran tener en sus fallos. Yo todavía tengo la esperanza de que esto sea así. Difiero absolutamente sobre la integración o la intención o la captura de la anterior Corte. Eso sí, difiero diametralmente con José Carlos, pero me parece que es bastante burda, de hecho, la federación actual. Tanto que fuimos testigos absolutamente de un tortuoso sistema en donde en realidad tuvimos una insufrible elección llena de accidentes y llena de señalamientos, y que finalmente una aplanadora dio como resultado, pues es bastante a medida, y espero equivocarme, por supuesto. Pero sí creo que es importante y conveniente el establecer de que esta norma lo que busca es precisamente el bloqueo de estos sujetos que capturan y de, obviamente, la gente que es corrompida por estos sujetos, que es en realidad la que en este momento recibe cuestionamientos junto con ellos y que lesionan profundamente la democracia, y no podemos hablar de justicia si se lesiona el Estado de Derecho y sobre todo el Estado de Guatemala en su integridad, en su integralidad y en su fortaleza como tal. Así que si no, no puedo estar más en desacuerdo. Hay una razón política y una razón social y una razón de Estado en el respaldo que estas leyes y estas reformas producen. Y es precisamente afectar el hecho de que los partidos son dependientes del financiamiento y que el financiamiento finalmente termina condicionando este tipo de acciones que nos tienen en este momento de rodillas como pueblo y de rodillas ante una situación de una clase política que desoye absoluta y activamente a la población guatemalteca. Ahora, ingeniero Ortega, hablando un poco acerca de este tema del financiamiento electoral, que siempre pues, suele ser bastante controversial, pero venimos de un proceso electoral en el que se aplicó una reforma a la ley electoral y de partidos políticos del 2016 y que complicó bastante el tema pues, del financiamiento. Digamos, ¿cómo vería usted el proceso electoral? En 2 años iniciará y ya es a la vuelta. ¿Qué cambios correctivos considera usted hay que hacer a la reforma? ¿Cómo evalúa esto también? Y yo, lástima, porque ahora sí ya estaba como 50% de acuerdo con algunas cosas de Carlos. Sí, no esperamos que el Estado esté cooptado, pero aparte es la ley y en el momento la ley tiene que cumplirse y el Estado de Derecho tiene que mantenerse para protegernos a todos, no solo a unos, ni a mayorías ni minorías, nos tiene que proteger a todos. Bueno, y en ese sentido, pues entonces si hay que cambiar las normas, pues se cambiarán para que haya menos cooptación, que haya independencia tanto de los diputados electos, que son los que eligen jueces, como otras instancias como los jueces y magistrados, a los que ya hemos visto que los procesos no están bien, ¿verdad? Cooptados ahorita, cooptados antes, lo que sea, ¿sí? No nos gusta la forma en que han sido electos algunos en algunos lugares, ¿verdad? Eso tiene que cambiar y creo yo que es un tema pendiente. Pero justamente, Marinés, con la pregunta que tú me realizas, sí hay un problema en el financiamiento. Ahora, ¿cuál es el problema del financiamiento? El problema del financiamiento tiene varias, y sí, sería como para un programa entero, pero, o sea, ante la escasez de lo que tuvimos la vez pasada, que no hubo propuesta y que lo que hay en realidad es un financiamiento escondido en todos lados, o sea, porque todo lo que se hizo se hace con dinero en efectivo. Vemos que los partidos que han sido tradicionales con la corrupción, que han gobernado, son los que logran mayor pauta por diferentes lugares, o sea, ya sea por mítines que no fueron controlados por el Tribunal Supremo Electoral, por regalos, por otra clase de cosas que no fue publicidad puramente dicha, ¿sí? Entonces tú encuentras que hubo, o sea, diferencias importantes y que entonces el que no salió, el incentivo fue en contra del financiamiento electoral lícito. Y eso pues es terrible, porque lo que queríamos era que se eliminara el ilícito y hubiera lícito. Y nos pasó exactamente lo contrario. Entonces hay que revisar la ley, hay que revisarla de tal manera que podamos controlarla. Insisto, los dineros ilícitos, y lo he dicho muchísimas veces, los dineros ilícitos no es en la campaña donde deben cuidarse, es en el momento que se generan los ilícitos. Es decir, si hay corrupción y yo genero mi dinero por medios corruptos, es ahí donde tiene que estar la justicia. Y si es por narcotráfico, por corrupción, lo que sea, es en el acto de la corrupción, en el delito,
donde yo tengo que perseguir el dinero ilícito, no en otros momentos. O sea, no es en el lugar. Yo entiendo la importancia de la elección, pero ya nos dimos cuenta que el dinero ilícito corrió, ¿sí?, en las campañas, ¿verdad? Pero no funcionó para el dinero lícito para las otras campañas. Y eso sí nos causa un problema enorme en cuanto a la cooptación. Doctor Hoffman, nos acercamos ya al cierre de la entrevista y para entrar al otro caso, que es el de financiamiento presuntamente irregular del FCN, la sala primera de mayor riesgo lo que hace es dejar al margen a colaboradoras eficaces. Ya el ingeniero Ortega lo refería por presuntamente no ser veraces sus afirmaciones, sus declaraciones. No obstante, ambas en este momento excluidas de la parte de colaboración eficaz, entregan facturas, entregan una serie de documentación que revelaba el esquema de cómo inclusive se utilizaron empresas para poder pagar a los fiscales el día de la elección. ¿Qué sucede con todo esto? Toda vez que esa sí no es una evidencia que puede estar sujeta a interpretación, sino que es evidencia física que fue presentada por estas mismas colaboradoras eficaces. Creo que precisamente la mediatización de los casos es una de las herramientas que tenemos los guatemaltecos para darnos cuenta de exactamente cómo ocurre este tipo de situación de captura, en este caso del sistema jurídico, y cómo se capturaba en parte y se sacaba ventaja deslealmente en un proceso electoral. Yo sí pienso que corruptor y corrupto deben estar en ese mismo binomio, siendo procesados en el mismo delito, y que muchas de estas situaciones de interpretaciones de la ley en donde la Corte manda a precisar una norma, pero eso no significa que esa norma no pueda ser aplicable en el sentido amplio. Hay mucha tela que cortar acerca de eso, pero concretamente en este caso de FCN, tiene que ver con que dos colaboradores eficaces que tienen suficiente documentación desde el punto de vista pues, de la lógica del proceso, y digamos, nos sorprende otra vez una sala en donde nos dice que no pueden ser colaboradores eficaces porque no son suficientemente creíbles a pesar de la prueba documental y de la prueba testimonial que hay. Yo creo que es importante el hecho de que se reconsideren estas cosas, porque en realidad lo que estamos teniendo en Guatemala es una época bastante oscura y opaca de cómo en realidad se arreglan los problemas. Creo también que hay mucha tela que cortar con respecto a los operadores que hacen que la justicia esté hecha a medida de ciertos sectores y ciertos segmentos de la sociedad y que finalmente hacen que Guatemala derive en una situación en donde el Estado de Derecho es en realidad una metáfora que en realidad no se cumple. Doctor, y creo que sí. Sí. Perdón que lo interrumpa, pero nos hemos quedado sin tiempo y le agradecemos a ambos que haber atendido esta comunicación de Canal Antigua y poder reflexionar sobre los acontecimientos de estos procesos que se siguen en contra del financiamiento electoral ilícito en Guatemala. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Marinés, temas controversiales, pero que dan una luz. Realmente los procesos siguen avanzando y esperamos que al final se aplique la justicia. Así es, Cristian, sobre todo también considerando que hay temas que se necesitan cambiar, que necesitan ser corregidos y que el proceso electoral está a la vuelta de la esquina y que tienen que haber leyes claras sobre todo. Leyes claras para el 2023. Le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua e invitados igualmente para que el próximo domingo nos acompañe analizando temas que seguramente serán los prioritarios de la agenda noticiosa. Muy buenas noches.